Muy buenos días. Qué gusto verle. Vamos a entrar el día de hoy de lleno al tema que hemos estado viendo ya desde hace 2 semanas. Hemos estado platicando acerca del plan de Dios para nuestra familia y recién comenzamos la semana pasada a hablar acerca del rol de la mujer. Recibí algunos comentarios de algunos de ustedes acerca de la conferencia de la semana pasada. Les recuerdo que todas se graban con la finalidad de que las vuelva a escuchar, de que las pueda compartir a otras personas. Las estamos grabando ahí en el YouTube, es totalmente gratis, así que hay que aprovechar lo que podemos para poder compartir a los demás. Esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio acerca de lo que dice la palabra de Dios con respecto al plan de Dios para nuestra familia. Espero esté listo. Hemos puesto de plataforma para comenzar nuestro tema el libro de Efesios en el capítulo 5. Hablamos acerca de un poquito del contexto de la historia. En Éfeso, en aquel entonces, era una cultura que había sido conquistada por los romanos y hubo una mezcla ahí de cosas y la famosa cultura grecorromana que después podemos leer en los libros de historia. Nos dicen que en ese lugar había diferentes deidades, adoraban a diferentes supuestos dioses, y había entre ellos uno que adoraban, que era Dionisio o Baco, que era el dios del vino, de la fertilidad, y hacían una serie de rituales a donde había embriaguez. Y Pablo comienza diciendo en el versículo 18: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino antes sed llenos del Espíritu Santo. Y aprendimos que para que nosotros podamos realmente comprender, para que podamos realmente llevar a cabo el plan de Dios, la palabra de Dios en nuestra vida, necesitamos al Espíritu de Dios en nuestra vida. Sin Él no vamos a poder, sin Él es imposible llevar a cabo las cosas que Dios quiere en nuestras vidas. Y empezamos a leer a partir del versículo 18 y comenzamos la semana pasada y hablamos un poco acerca del rol de la mujer, y esta semana vamos a cerrar el rol de la mujer y voy a partir del versículo 22. Dice Efesios 5:22: mujeres, abróchense los cinturones, hombres, relájense, ya les tocará, ya nos tocará, si Dios permite. La próxima semana vamos a hablar acerca del rol del hombre, pero cada vez que hablamos del rol de la mujer, lo único que hago es decir: ¿y qué nos va a tocar a nosotros cuando nos toque a nosotros? Dice Efesios 5:22 lo siguiente: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Diga conmigo: en todo. Muy bien. Dios llama aquí muy claramente a la mujer a someterse a su marido. El problema, amada familia, queridas mujeres, es que muchas de ustedes el día de hoy franca y abiertamente rechazan esta idea. Muchas mujeres en nuestra sociedad, en la iglesia aún, el día de hoy, tienen un problema serio con esta escritura. Muchas cosas se han dicho y se dicen acerca del rol de la mujer, y cada vez hay más y más feminismo, y cada vez hay más y más contracorriente acerca de lo que dice la Biblia con respecto a esto. De hecho, algunas madres de familia enseñan a sus hijas a comportarse de una manera totalmente contraria a lo que dice la Escritura. Y si realmente nosotros queremos comportarnos como dice la Biblia, y si realmente queremos que en nuestra familia haya lo que la Biblia establece, necesitamos ir a la palabra y decir: bueno, ¿qué es lo que dice Dios acerca de la familia? ¿Cuál es el rol del hombre, de la mujer, de los hijos? ¿Cómo debemos actuar nosotros como padres? Y eso, si Dios nos permite, lo vamos a ver. Pero hoy vamos a cerrar la conferencia, el rol de la mujer. La Biblia nos muestra claramente que la mujer debe someterse a su marido, y dice: en todo. El libro de Proverbios, en el capítulo 31, lo mencionamos la semana pasada, nos enseñó que la mujer virtuosa es un consejo de la mamá de un rey, y le dice: consíguete una mujer así, hijo.
Y quiero retomar un poquito el Proverbio 31, a partir del versículo 1 y al 4, a donde la mamá de este rey le da ciertos consejos. Dice el versículo 1, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Se lo enseñó su mamá. Estas palabras que vamos a entender en este momento son palabras de una mamá hacia un hijo que es rey. Versículo 2, ¿qué, hijo mío? ¿Y qué, hijo de mi vientre? ¿Y qué, hijo de mis deseos? Es algo así como traducción mexicana. ¿Qué cosa quiere mi niño? ¿No? La mamá, finalmente el niño pues es un nene y lo será toda su vida, aunque esté bigotón, aunque esté ya grande, ¿no? Aunque tenga la edad que tenga. Hay algunos que siguen viviendo en casa y ahí están, ¿no? Tú sabes quién eres y dónde estás. Estos son unos consejos de una madre hacia un hijo. Versículo 3. No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Lo que la mamá de ese hombre le está diciendo es: mantente alejado de la inmoralidad sexual. Esa es la primera lección importante que una mamá le enseña a un hijo. Hombre de una sola mujer. Qué importantes son las primeras lecciones de una madre hacia un hijo. Pero la segunda es que le dice: mantente alejado del pecado, mantente alejado del alcohol. Y la gran lección por encima de estos consejos, en otro versículo más adelante le dice: defiende a aquel que no se puede defender por sí solo. Usted lo puede leer en casa. Pero el siguiente consejo se encuentra a partir del versículo 10, a donde le va a hablar de la mujer que él debe buscar, donde le va a hablar acerca de esa mujer virtuosa, de esa mujer que él necesita encontrar para que sea su esposa. El versículo 10 dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y yo coincido, ¿no? ¿Quién la hallará, no? ¿Dónde está, no? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. Ahora, quiero que entienda una cosa: no es una mujer en particular la que tiene en mente, es el modelo de una mujer aquí. Esta mujer es para su esposo como un regalo de Dios. Escuche, esto es lo que enseña la Biblia. Encontrar a una mujer de esta magnitud es encontrar un tesoro incalculable. Encontrar una mujer como lo que describe Proverbios 31 es realmente un regalo de Dios. Dice el Proverbio 19:14: la gente recibe como herencia casas y dinero, pero una buena esposa es como un regalo, más bien es un regalo del Señor. Una buena esposa, jóvenes, es un regalo del Señor. Así que ya sabes, si tú quieres una buena esposa, tú ya estás casado, Dios te bendiga, mi hermano. Tú escogiste. Algunos dicen: esta me tocó. No, no, Señor. Acuérdense que Adán es el único al que le tocó una sin que él dijera nada. Pero los demás ya escogimos. Pero si tú no has escogido, si tú estás soltero, dobla tu rodilla y dile: Padre, bendíceme con una buena mujer. Un regalo de Dios. Regreso a Efesios 5:22, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Otra versión dice de este mismo versículo: así como sirven al Señor. Estén sujetas, y creo que entiende usted bien este término, no con sujeta, estén sujetas a sus propios maridos y sirvan, dice otra versión, como sirven al Señor. Y hablamos de la sumisión, hablamos de la forma en que deben estar sujetas, la forma en la que deben ejercer esa sumisión. Hay una manera.
Y esa manera es, ustedes mujeres deben someterse así como ustedes sirven al Señor. Es curioso pensar y entender que hay muchas mujeres que dicen, no, yo al Señor lo que me pida, lo que quiera el Señor yo se lo doy. Ah, pero cuando le dices, oye, sométete a tu marido, no, a él no, ni que fuera Dios. Pero la Biblia dice que debes someterte al Señor de tu casa y así como lo haces al Señor. Muchas mujeres niegan la sumisión, y para aquellos que no están de acuerdo con esto es una palabra fuerte. La semana pasada algunas mujeres, les soy sincero, yo estaba compartiendo esto y algunas de ustedes hacían así como que, dice mi yerno que mi hija hacía, sácame de aquí, y que por más y que hacía re feo. Pero esa es la voluntad de Dios. Mujer, debes sujetarte a tu marido. Y supongo que hay muchas mujeres que piensan que están en una perfecta sumisión a Cristo, como le comentaba hace un rato. Lo que pida el Señor, lo que Él quiera. Sí, pero cuando se trata de someterte a tu marido, muchas simple y sencillamente no quieren. Y cuando esas mujeres no quieren, entonces es cuestionable el nivel de devoción que dicen tenerle a nuestro Señor. Versículo 23 de Efesios 5 dice, porque el marido es la cabeza de la mujer. Ese es el diseño de Dios. Cuando una mujer no se somete, hay distorsión, hay una deformación, hay una disfunción, porque Dios ha diseñado de esta forma. Cristo es la cabeza de la iglesia. El hombre es la cabeza de la mujer. Es así de sencillo. Mire el versículo 23, el mismo versículo en la segunda parte dice, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. En otras palabras, está haciendo una comparación. Y así como la iglesia se somete a Cristo y le dice, sí Señor, lo que tú nos mandes, así la mujer debe someterse a su marido y decirle, ¿no lo leímos la semana pasada que en la antigüedad las mujeres cómo le decían a su marido? Sí Señor. Y algunos van a pensar, no, esto no puede ser, estamos en el 2014, ya se va a acabar, 2015, esto era de 1520, no, o sea, está mal esto, está... Pero es lo que dice la palabra. En otras palabras, ustedes mujeres deben someterse a sus maridos como la iglesia se somete a la autoridad de Cristo, con el mismo corazón dispuesto, con la misma actitud de obediencia a Cristo. La esposa debe someterse a su marido. Y me encanta porque los maridos parecemos pavos reales. Esta semana estuvimos así como que, ¿qué dijo la palabra? ¿No? Aunque algunos nos decían, sí, mi señor, cállese y siéntese, ¿no? De la misma manera en que nos sometemos a lo que dice la palabra de Cristo, a Él como iglesia, las mujeres deben someterse a su marido, no a regañadientas, sino alegremente, como nos presentamos delante de Él. Como cuando estudiamos su palabra y decimos, sí Señor, eso es lo que tú quieres, eso es lo que vamos a hacer, con alegría obedeceremos lo que quieres. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que a muchas mujeres les cuesta tanto por su soberbia, por su orgullo, porque tienen en sus corazones clavado el feminismo. Y piensan que pueden hacer las cosas por ustedes mismas. Ahora, por favor, entienda, la próxima semana nos va a tocar a nosotros los hombres. Y veremos el rol de los hombres en la familia. Versículo 24 de Efesios 5, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en... Ya fueron menos las que dijeron hace rato. Dice en todo. La cuestión de la sumisión es muy clara aquí. Es indiscutible, la esposa debe someterse a su marido. La forma,
como al Señor. ¿Cómo debe la mujer someterse al marido? Como se somete la iglesia a Cristo. Así. ¿El motivo? Bueno, el Señor diseñó que el hombre fuera la cabeza. En la vida hay quien liderea y hay quien sigue. Y en la vida hay líderes buenos y hay líderes malos. Eso es cierto. Y en las familias hay hombres que no ejercen su liderazgo, y que porque no ejercen su liderazgo, las mujeres que tienen mayor liderazgo dicen: ah, pues quítate, ahí te voy. Pero ese no es el plan de Dios. Usted no está diseñada para eso. A lo mejor usted ha tenido el rol toda su vida y lo ha ejercido, y su marido, con todo respeto se lo digo porque no le conozco, a lo mejor se ha hecho a un lado y ha dicho: está bien, tú hazlo. Pero ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que usted, hombre, asuma. Pero ¿para qué me meto ahí si la próxima semana nos van a dar hasta con la cubeta? Pero usted, mujer, sométase a su marido. Le debo confesar, mi esposa me ha enseñado muchas cosas a través de estos 26 años. Yo venía de una familia, de una enseñanza a donde las mujeres en mi familia son mujeres fuertes, aguerridas, y se cargan la cubeta, se cargan así las dos cubetas y suben así como, y dice el garrafón. Y entonces yo veía, entonces yo decía, pues mi esposa me decía: oye, el garrafón ya saca. Pues ve tú, mamacita, no, tú también tienes manos, no puedes ir. Y me decía: oye, ¿me llevas la cubeta, por favor? No, pues tú también te la puedes cargar, o sea, ¿por qué tengo que ir yo? Y me fue enseñando muchas cosas. A través de los años hemos aprendido muchas cosas. Yo le quiero decir algo, hombre. ¿Acaso usted no puede reconocer que su mujer le puede enseñar algo? ¿Acaso, mujer, usted no puede reconocer que su esposo le puede enseñar algo? Claro que sí. O sea, el tema de la familia es algo profundo y es algo realmente serio. Es algo que nosotros tenemos que escuchar con atención. Ahora, la Biblia nos enseña no solamente que la mujer debe someterse a su marido y que es el plan de Dios, sino también aprendemos en la Biblia que se les debe enseñar a las mujeres a desarrollar su papel como esposa y como madre. Así que primero queremos ver quiénes son las encargadas de instruirle a las mujeres qué es lo que ellas deben aprender. Así que vamos al libro de Tito, capítulo 2, versículo 3 al 5. Tito dice así: las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas al vino, maestras del bien. Si ahí dice que no sean esclavas del vino, se entiende que algunas ancianas eran medias, les gustaba la copita, ¿no? Sociabilizaban de más. Versículo 4. Las ancianas, dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Me llama poderosamente esta parte de la escritura y vamos a regresar a ella. Versículo 5. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Fíjate qué importante es que una mujer esté sujeta a su marido para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ay, mira, es muy cristiana y bien rebelde. Ojo, la mujer, en esta parte de la escritura, de más edad, las ancianas han de comportarse de una manera piadosa. Después de que han pasado los años y ya han levantado a sus hijos, deben convertirse en maestras, en mentoras, para transmitir una calidad espiritual, una enseñanza que mantenga, que permita a la siguiente generación de mujeres entender el rol que ellas deben tener en su familia. El versículo 4 de esta misma escritura muestra la importante relación entre esto. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes.
Esta palabra enseñar nos habla de amonestar, instruir, entrenar en el autocontrol. Algunos han dicho que esto significa calmar a alguien dándole orientación. ¿Alguna vez has visto a una mujer joven desesperada porque ya no sabe qué hacer con su marido o con sus hijos? Y dice, es que ya no sé qué hacer. Y viene la abuelita, ¿no? Con toda la calma. Y le dice, mira, lo que pasa es que tienes que cambiarle el pañal. ¿Sí lo ha visto? Yo ahora lo veo porque la abuelita de mi esposa, no su abuelita, sino ella, más bien, o sea, ella que ya es abuelita, agarra y le enseña a mi hija, no, hija, es que mira, tienes que hacer la sabiduría, ¿no? La vieja sauce, ¿no? Como decía, ¿qué era? Pocahontas. Algunos saben de lo que hablo, otros no ni en cuenta, no saben ni qué entienden. La sabiduría andando. Las mujeres más ancianas tienen que enseñarle a las más jóvenes. Las inexpertas no saben qué hacer, cómo hacerle. Y las mujeres ancianas, dice la Biblia, tienen que enseñarles a tener un autocontrol, autodisciplina, a ser sensibles, a la prudencia. Tienen que enseñarles a estas mujeres esta gran responsabilidad que conlleva estar casada y criar a los hijos. Qué importante es, porque las mujeres jóvenes necesitan aprender a ser prudentes y equilibradas. Ahora, las mujeres jóvenes son las que tienen sus hijos pequeños, las que están todavía con su familia, las que son todavía capaces de tener hijos y están en ese proceso de crianza de los hijos. Estas son las mujeres a las que se refiere aquí la Biblia. Ahora, al parecer, las viudas tenían que tener cierta reputación para poder ser incluidas en este ministerio, porque dice que las mujeres ancianas tenían que tener cierta reputación para enseñarles, no tenían que ser borrachinas, porque acabamos de leer lo que dice. Así que parece ser que la Biblia indica que hay un ministerio para las ancianas para enseñarle a las mujeres más jóvenes. De hecho, usted lo puede leer allá en Primera de Tito, capítulo 3. No está aquí, perdón, es Primera de Timoteo, capítulo 3. No va a aparecer ahí, pero en aquella escritura de Primera de Timoteo 3 se menciona acerca de cómo debe ser el obrero, de cómo debe ser la persona que anhela servir a Dios. Y ahí empieza una lista y dice que aquel que quiera tiene que tener en orden su casa, y empieza a dar una serie de instrucciones, y allá se encuentran esta serie de diáconos y de personas que quieren servir a Dios. Ahora, hay una edad que muestra la Biblia que tiene que tener la mujer que quiere enseñarle a otras mujeres jóvenes. Hace una distinción, dice, las ancianas, enséñele a las jóvenes. Ahora, pero ¿qué edad son? ¿De qué edad? Bueno, pues si estamos hablando de ancianas, pues ¿de qué edad? Vamos a ponerlo en claro, ¿no? Porque los requisitos es que tienen que ser mayores. Así que hay una versión aquí en la Escritura, hay una parte en la Biblia que nos habla de una lista de estas mujeres. Y quiero enseñárselas porque estas mujeres parece ser que tenían a cargo enseñarle a las mujeres más jóvenes, llevar cierto confort a los enfermos, y tenían un rol dentro de la iglesia, estas mujeres. Nada más que estas mujeres tenían que tener ciertos requisitos, y uno de esos requisitos era que fueran ancianas, que fueran viudas, porque ya no tenían otro rol que ocuparse, ya no tenían hijos que criar, ya no tenían que andar cuidando a sus maridos, atendiéndolos, para ser más específico. Y estas mujeres ya ancianas eran de alguna forma, dicen, pues ya tienen más tiempo para ocuparse. Y entonces allá en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 9 al 15 dice la Escritura así: la lista de viudas, aquí está la lista. Parece ser que vamos a sacar una lista de las viudas que hay en la iglesia para que sirvan. Debe incluir solo a aquellas que tengan estas cualidades. Otra vez nos habla de que deben tener ciertas cualidades las mujeres que van a ir a enseñarle a las mujeres más jóvenes.
tener por lo menos 60 años de edad y haberle sido fiel a su esposo. Versículo 10. Debe ser conocida por hacer el bien, por ejemplo, cuidar bien a sus hijos, recibir a otros en su casa, servir a los creyentes necesitados, ayudar a los que están atravesando dificultades y dedicarse a las buenas obras. Pero hay una pausa aquí, o permítame hacerlo así yo. El siguiente versículo va a hacer una distinción entre las viudas de 60 años y las viudas jóvenes. Versículo 11. Las viudas jóvenes no deben estar en esta lista. Ahora déjeme por favor explicarle un poquito. En la iglesia primitiva, en la primera iglesia, en lo que se está asentando aquí, Pablo escribe a Timoteo y le dice: aquellos que quieran servir en la iglesia tienen que gobernar bien su casa, tienes que poner diáconos, tienes que poner obispos, tienes que poner ancianos. Y parece ser que también esta lista de viudas está aquí incluida. Las viudas enseñaban a otras mujeres cómo comportarse, las viudas visitaban a los enfermos. Se dice aún que en aquella época algunos padres que por alguna razón no podían o simplemente no querían a sus hijos, los abandonaban en el mercado. Y los huérfanos que andaban ahí los tomaban para entrenarlos como gladiadores, y a las niñas las llevaban a los prostíbulos y después se volvían prostitutas. Las viudas de la iglesia lo que hacían era que cuando identificaban a uno de estos niños, los tomaban y lo acomodaban en alguna familia cristiana donde pudieran desarrollarse y entender el propósito de Dios para ellos. Pero las viudas jóvenes no deben estar en esta lista, porque sus pasiones las alejan de su compromiso con Cristo y querrán casarse otra vez. Parece ser que las viudas que van a visitar a estas jóvenes necesitan tener estas características. Y una viuda joven no puede entrar ahí porque va a hacer un compromiso con Dios y va a decir: me voy a dedicar a ti. Pero al paso del tiempo, la viuda, por lo natural del hombre, va a sentir un deseo de volverse a casar. Y Pablo dice: a ellas no las incluyas en esta lista. Versículo 12: serán juzgadas por no cumplir con lo que habían prometido primero. Además, caen en el hábito de la pereza y de andar de casa en casa. O sea que esto ya tiene muchos años, tú. Eso no es de recién. No solamente son perezosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no les interesa. O sea, esto es bíblico, tú. Por lo tanto, quiero que las viudas jóvenes se casen, tengan hijos y cuiden de su hogar. Así nuestro enemigo no podrá criticarlas. Digo esto porque algunas viudas se alejan de Dios y se dedican a Satanás. Ojo, estamos aprendiendo el rol de la mujer. Y el rol de la mujer ya vimos que es someterse a su marido. Cristo es la cabeza de la iglesia, y los hombres de la mujer, y la mujer debe, así como la iglesia se somete a Cristo, ellas deben someterse al marido. Pero estamos aprendiendo que en la Biblia hay mujeres instruidas por Dios para enseñarle a otras mujeres jóvenes cómo deben comportarse. Pero dentro de esta lista de mujeres hay dos clases: las viudas ya ancianas después de 60 años, que ya no van a poder tener bebés, que ya nada más se van a dedicar a la enseñanza de la palabra a otras mujeres, y aquellas jóvenes, viudas jóvenes, que por alguna razón del destino, porque así Dios lo quiso, quedaron en esa situación, que dicen: yo quiero participar también. Y Pablo dice: no, ustedes no. ¿Por qué? Porque se vuelven perezosas, chismosas. Es lo que dice la Biblia, ¿ok? No me vea feo. Perezosas, chismosas, andan de casa en casa. Dice: ustedes vuélvanse a casar porque van a sentir el deseo otra vez. Vuélvanse a casar, tengan hijos y dedíquense a su familia.
Fíjate cómo la Biblia dice: vete y dedícate a tu familia. El versículo 9 de esto que acabamos de leer dice que sea puesta en esta lista la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Otra versión dice, no sé si esté ahí, la otra versión dice, y haberle sido fiel a su esposo. Lo que manda la Biblia es que la viuda que ha de ayudar a otras debe tener ciertas características, y una de ellas es que haya sido fiel a su marido. Porque eso es lo que manda la Biblia. Cuando tú y yo vamos al altar y nos casamos delante de Dios, nos unimos a esa persona por el resto de nuestra vida. Yo le decía a mis hijas, te vas a casar y es el único, no vengas al rato, ay, fíjate papá, que nada. Y le decía yo a ellos también, y aquí están ellos, también pueden decir, ¿estás seguro? Sí, seguro, sí. Ah, bueno, está bien. Te casas y es para toda la vida. 1 Corintios 7:39 enseña esto: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Ahí tiene que permanecer. La Biblia nunca nos habla de divorcio, a menos que sea por fornicación, por adulterio, perdóneme. Lo vimos un poquito la semana pasada. ¿Se acuerdan que daban carta de divorcio como dar tortillas? Sí, háblale. No. Y aquí dice mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Así que las viudas de 60 años podían ejercer esto, pero las jóvenes tenían que volverse a casar. Versículo 10. Debe ser conocida por hacer el bien, por ejemplo, cuidar bien a sus hijos, recibir a otros en su casa, servir a los creyentes necesitados, ayudar a los que están atravesando dificultades y dedicarse a las buenas obras. Si tú eres viuda y eres mayor de 60 años y tú quieres ayudar y quieres compartir la palabra a otras mujeres, aquí están los requisitos para que lo puedas hacer. Debes entender que hay ciertos aspectos de esta lista que son muy parecidos a Proverbios 31, donde nos habla acerca de la mujer virtuosa. Haber criado bien a sus hijos, haber sido una madre piadosa. Porque ¿quién puede instruir a alguien a ser papá si él no es papá? A veces lees libros de alguien que dice cómo criar a los hijos y él no tiene ni un hijo. O sea, ¿qué onda? Pues, ¿quién entiende ese de hijos? Dijera aquel, ¿quién entiende de amor si nunca lo han besado? O sea, ¿cómo se atreve a decir eso si no sabe? ¿No? Así que quien va a instruir a las otras mamás son mujeres que ya han pasado por eso. Ser madre es uno de los privilegios más grandes que una mujer puede tener, porque tiene mucha influencia hacia sus hijos. Por supuesto que esto no quiere decir que una mujer que no tenga hijos es menos valiosa. El plan y el diseño de Dios para ella es igualmente de importante. Leemos que debe ser hospitalaria, porque las viudas deben ser mujeres hospitalarias. El otro día hablaba yo con mi esposa y le decía yo, qué difícil es, porque te imaginas, la Biblia dice que seamos hospitalarios, y qué difícil es abrirle la casa. Y yo le decía equivocadamente a mi esposa, pues imagínate, hay que abrirle la casa a cualquier persona. Y me dice, no, la Biblia habla que se le abra la casa a un hermano en Cristo, a los que traían la palabra, a los que iban de una ciudad a otra y llegaban a la ciudad y decían, llegaron unos hermanos que vienen de lejos, están compartiendo la palabra. La viuda tenía que ser hospitalaria, abrir su hogar, un corazón abierto. Tenía que ser conocida por ser humilde. Esta expresión humilde es lavarle los pies a los santos. En aquel entonces los caminos eran polvosos y cuando llovía llegaban a la casa con los pies y las uñas así todas llenas de tierra. Entonces ahí está la viuda, ¿no?
pero les lavaban los pies. Tenía que haber sido una mujer que había criado a sus hijos, demostrado hospitalidad, humilde. Versículo 11, las viudas jóvenes no deben estar en esta lista porque sus pasiones las alejan de su compromiso con Cristo y querrán casarse otra vez e incurrir así en una condenación por haber quebrantado su primera fe. En otras palabras, van a tener el deseo de regresar y de tener una vida marital, lo cual es totalmente natural. Pero Pablo dice, ellas no. El versículo 13, además caen en el hábito de la pereza y de andar de casa en casa. No solamente son perezosas, sino también chismosas y entrometidas, y hablando lo que no les interesa. Eso está fuerte. Al parecer estas viudas iban de casa en casa enseñando, y una viuda joven se volvía ociosa y se convertía en chismosa. Así que no la pongas en la lista. Versículo 14. Por lo tanto, quiero que las viudas jóvenes se casen, para que, dice, tengan hijos y cuiden de su hogar. Así nuestro enemigo no podrá criticarlas. Wow. ¿Puedes imaginarte este mensaje en la actualidad? Ir a las escuelas y decirle a las jovencitas, cásense y vayan a su casa y cuiden a su esposo y tengan a sus hijos y ahí quédense. O ir a las universidades y decirle a las señoritas que van a graduarse, decirles, ustedes a su casa. No, hombre, pues te abuchean o te sacan o nunca más te vuelven a invitar. Si aún dentro de la iglesia a algunas les cuesta mucho escuchar esta palabra y decir, no, ¿cómo? O sea, pero ahora yo sé y respeto mucho, hay situaciones muy distintas y muy diferentes, pero debemos orar y pedirle dirección a Dios. Pero el plan de Dios es que las mujeres estén en su casa con sus hijos, atendiendo a sus esposos. Wow. El libro de Tito, regresamos al capítulo 2, versículo 4, donde les dije, dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Sí estamos ahí? Esa expresión de enseñarles a amar me llama la atención porque dice, enséñale a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Y yo le pregunto, ¿acaso no las mujeres cuando se casan no se casan amando a su marido? Bueno, en aquel entonces era, no sé si usted sepa un poquito de la cultura, pero era un poco diferente, ¿no? Tú veías a una mujer, ibas a la plaza y de repente veías a una mujer y te gustaba y la seguías y tocabas a la puerta y salía el papá y le decía, ¿sabe qué? Aquí entró una joven así, asada. Ah, sí, aquí vive, es mi hija. ¿Sabe qué? Me gustaría platicar con usted. Y se sentaban y platicaban y el papá le decía, ok, está bien, el dote es de tanto. ¿Cómo cambió esa tradición? Y entonces el joven decía, ok, está bien. Y el papá se metía y salía la joven y veía al joven y entonces decía, ¿cómo ves? ¿Está bien? Ok, bueno, pues órale. Entonces arreglaban una fecha y el joven se iba y arreglaba la casa, y cuando ya estaba lista la casa, el papá del joven le decía al joven, ya está. Esto lo hemos platicado en otras ocasiones, porque si por el joven fuera, pone 4 palos, un plástico y sale, me la llevo ya. No, pero no, el papá del joven le decía, ¿cuándo? Todavía no, síguele, échale ganas, y píntala y arréglala. Y cuando el papá decía, ya está bien, entonces iban por la novia. Entonces a lo mejor no había mucho de cómo enamorarte, pero la Biblia nos dice aquí que las mujeres más experimentadas deben enseñarle cómo amar a sus maridos. Y es que el amor es un sentimiento hermoso, ¿cierto? Cuando te casas es, oh, wow, yay, yupi. Y dices, somos igualitos. Pensamos igual. Pedimos hasta el mismo sabor de refresco. Oh, el uno para el otro.
Pero cuando te casas, entonces el matrimonio abre los ojos, ¿cierto? Porque el amor es ciego. Y aquel que no vio, no vio, y cuando vio ya se dio cuenta de la realidad, pero ya era muy tarde. Ya se ha casado. Y entonces algunos de nosotros perdemos la ilusión, perdemos el interés. Dejamos de ser amorosos y dejamos de ser atentos y dejamos de ser tantas cosas en nuestro matrimonio. Algunos perdemos el interés, el amor, el cariño, el respeto y pues ya tenemos 30 años, o sea, ya no. Y aquí la Biblia dice que estas mujeres más experimentadas les enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos. Porque el amor es una decisión, amada familia. El amor es decidir cada mañana amarlo. Y cuando las mujeres se jalan los cabellos y dicen, ya no sé qué hacer, ya me tiene hasta acá, ¿o no pasa? Es una decisión de amar, de respetar, de perdonar. Otra vez, amar a alguien con todos sus errores, fracasos. Por eso es que necesitamos el amor de Dios. Porque es de esa forma, es ese amor que Él tiene, que Él es. Porque Él nos amó a nosotros cuando nosotros aún éramos pecadores. Cuando éramos feitos, seguimos siendo, pero un poquito menos. Pero cuando éramos feitos de verdad, Dios, a pesar de saber cómo éramos, decidió amarnos y dijo, yo sé cómo eres, yo sé de qué pie, yo sé todo, aún así te amo. Así, de la misma forma, amar a nuestros esposos, a nuestras esposas. Ahora, esto es una orden, se lo leo otra vez. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. He hablado con algunas mujeres y de repente escucho la expresión que dice, yo ya no amo a mi marido. Estamos juntos por los hijos y viven un divorcio a puerta cerrada. ¿Sabes qué debes hacer, mujer? Si tú eres de las que has dicho, yo no amo a mi marido, debes ir, doblar tu rodilla, pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, ayúdame a amar a mi marido. Perdóname, porque no estoy obedeciendo tu palabra. Si tú realmente quieres a Dios en tu vida, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu hogar, si realmente quieres vivir la vida que dice la Escritura que debemos vivir y quieres ser obediente, dobla tu rodilla. No te casaste con nadie perfecto, pero ¿qué crees? Él tampoco se casó con alguien perfecto. Muchas mujeres piensan que el marido es el que tiene la culpa, pero esta situación es de los dos. Por eso necesitamos nosotros entender la importancia de lo que dice la palabra. ¿Es un pecado no amar a tu marido? Sí, sí lo es. Porque a tu marido lo debes amar de una manera madura, de una manera aún que involucre sacrificio. Y debes cuidar esa relación y debes poner todo lo que tengas que poner. Aceptar, respetar, apoyar. No bases tu amor en un sentimiento, en una emoción solamente. Porque si lo basas así, un día no lo vas a querer. Vas a decir, ay, no tengo ganas. Hoy no lo siento. Un día dejas de sentirlo. Luego lo volteas a ver y dices, no, y mira con esa pancita que se carga menos. No, ya no. Versículo 5, a ser prudentes, castas. ¿Están listas? Porque eso es lo que le van a enseñar las viudas a las mujeres jóvenes. Amar a sus maridos, amar a sus hijos. No tocamos el punto de los hijos porque eso lo vamos a ver después. Pero dice amar a sus hijos. Y algunas de ustedes, madres, aman a sus hijos equivocadamente. Perdóneme que se lo diga. Pero algunos de nosotros, los padres, creemos que amar a los hijos es darles todo. Algunos creemos que amar a nuestros hijos es permitirles todo, darles todo, que no sufran, pero no me voy a meter ahí, porque eso es, como dijo la nana, otra historia. Ya llegaremos, si Dios nos da vida. Número 5, ¿qué les van a enseñar? Amar a sus maridos y a sus hijos, pero también a ser prudentes.
castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. No solamente deben amar a sus maridos y amar a sus hijos, sino también deben ser prudentes, a pensar bien. Porque es una cosa triste cuando pensamos en el mundo en el que vivimos hoy en día y vemos a las mujeres que no piensan con claridad, donde vemos a mujeres que sus prioridades están totalmente invertidas, equivocadas, perdiendo el tiempo en cosas que no van a traer bendición para su vida, su esposo o sus hijos. Muchas mujeres han perdido el sentido común. Hay que enseñarles a ser mujeres sensatas. Ahora las chicas están destapadas, no hay una discreción, no hay un buen juicio. Ahora las muchachas, las jóvenes, nuestras hijas, muchas de ellas hablan como cargadores. ¿No le ha tocado? ¿No ha escuchado a chicas hablando? No, y ya no puedo decir más porque... Y te asombras. Y dices, ¿cómo es posible? ¿Sabía usted que cuando se inventó el bikini, las primeras mujeres que se pusieron un bikini y se atrevieron a salir a la calle, así las recogió la policía y las mandó a la cárcel? Es un hecho, está documentado. Las levantaron de inmediato, la policía fue y las metió a la cárcel. ¿Por qué? Por impúdicas, por cómo andas, mira cómo estás. Pero es una tristeza que muchas mujeres van así aún a la iglesia. No estoy enojado, es mi emoción, no estoy enojado. Pero es una vergüenza que hay tantas mujeres aún dentro de la iglesia, dentro de nuestras casas, que necesitan ser instruidas en cómo aún vestirse, cómo ser prudentes. Hay mujeres que asumen actitudes de hombres. Este mundo está de cabeza, amada familia, y usted lo sabe. Y si no enseñamos a nuestros hijos correctamente, escuche, ese es otro paso, es el siguiente paso. Pero antes de ir con nuestros hijos, que alguien que diga, a mí enséñame, que me enseñe la palabra de Dios, cómo debo comportarme como mujer, para con mi esposo, para con mis hijos. Ya nos tocará a los hombres, cómo debemos nosotros comportarnos con nuestras esposas y con nuestros hijos. Pero aquí la Biblia dice que deben ser castas, virtuosas, sexualmente fieles a su marido. Recuerdan que la semana pasada aprendimos en Primera de Pedro que las mujeres deben preocuparse no solamente por cómo se ven por fuera, sino por dentro también. ¿Sí se acuerdan? Y que dijimos, arréglese usted, píntese, sí, pero que eso no sea lo más importante, que lo más importante sea lo de aquí adentro. Primera de Timoteo 2:9 vuelve a retomar el punto y dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino de buenas obras, como corresponden a mujeres que profesan piedad. Que se vistan con ropa decorosa, pudor, modestia, con temor, sobriedad. Ese término de modestia lleva un sentido de vergüenza. Es triste ver cómo nuestras hijas y esposas a veces no entienden esto. Me tocó estar hace algunos años atrás en una reunión, en una casa, donde tenía yo que predicarle al techo porque la persona que estaba junto a mí, así frente a mí, llevaba una minifalda y todo el tiempo tuve que estar así, y por más señas que le hacía yo a la anfitriona de que le pusiera por lo menos una almohada ahí, ¿me entiende lo que le digo? Difícil, porque amada hermana en Cristo, cuando tú te pones tu ropa, ¿en qué piensas? Escuche, no quiero ser machista, quiero que usted entienda lo que la Biblia dice. La palabra discreta en el Nuevo Testamento viene de la misma raíz que significa autocontrol.
Y aquí la palabra de Dios está enseñando que las mujeres más experimentadas vayan con las más jóvenes y les enseñen a amar a sus maridos, a someterse, a cuidar a sus hijos, a vestir correctamente. Tienen que enseñarles. Ahora, no se trata de que la mujer se la pase todo el día ahí fregando suelos y baños y lavando ropa y yendo de aquí para allá y todo. No se trata que nosotros queremos como hombres verles así a ustedes solamente, no. Sino de que usted asuma el papel que le corresponde en su casa. El marido debe ir a trabajar y traer la provisión, y la mujer es la que debe administrar de tal forma que le da a los suyos todo lo que les hace falta. Lo vimos la semana pasada con Proverbios 31. La mujer de Proverbios 31 es una mujer que trabaja. Acuérdense que en aquella época no era que voy a ir a Chedraui y voy a ir a traer la ropa o la comida. Había que sembrarla y cuidarla y cosecharla, y voy a hacerle ropa a mis hijos, y había que tejer, y ahí estaban, y ahora voy a hacer esto, y la mujer ocupada, cuidando, viendo cómo están sus hijos, cómo está su marido, haciendo todo lo que tenía que hacer. Desafortunadamente, el día de hoy para una mujer el trabajo fuera del hogar es muy atractivo. El trabajo fuera de la casa para una mujer el día de hoy es algo peligroso que puede hacer que la mujer se enamore del sistema, de los negocios en el mundo, y pueda encontrar mayor satisfacción allá afuera en los negocios que en la responsabilidad de su casa. Se ha comprobado científicamente en estudios que han hecho psicólogos y tantas otras personas que se dedican a eso, que los niños que crecen en una casa donde su mamá está, crecen con una certeza, con una seguridad aquí en su interior. Aquellos que crecimos no estando mamá en casa, tuvimos mayores problemas que los que sí. Pero si tú creciste y no estaba tu mami en casa y dices, ay, es que yo, ok, ya, ríndelo al Señor, supéralo y síguele. Porque algunos están estancados ahí de toda su vida. Nadie tuvo padres perfectos. ¿Ok? Porque algunos se van a quedar ahí, es que yo he sufrido mucho. Sí, el Buki también ha sufrido mucho y ahí sigue. ¿Ok? Creo que algunos no, está bien, no se preocupe, nada importante. Debemos entender que cuando la mujer no está en casa y hace su rol y no trabaja en lo que tiene que hacer, contribuye. Dicen los psicólogos que aún en tantas cosas como la delincuencia, lo creo. Cuando la mamá no está en casa, cuando los hijos crecen sin la presencia de su mamá, es mucho más difícil. Así que escuche lo que la palabra de Dios dice. Ahora, no se trata de quedarse en casa, mujeres, y ver las telenovelas toda la tarde. Tú sabes dónde estás. No se trata de, porque puede ser igual de destructivo, que la mamá está en casa todo el día, pero no les hace caso para nada a los hijos. Qué oportunidad tan tremenda tienes, mujer, de enseñarle, de instruir a tus hijos en el temor de Dios. Cuando los hijos crezcan, cuando los hijos hagan sus vidas y tienes oportunidad de servir al Señor, entonces los sirves. Algunos dicen, bueno, ya mis hijos ya están más grandes, puedo trabajar. Claro, eso no está mal, pero tu rol principal es atender a tu esposo y a tus hijos. Ahora, ojo, hombres, cuando nuestras esposas van a trabajar, las exponemos a un mundo a donde allá afuera hay hombres que no temen a Dios. Y si Dios sabe que dentro aún de la iglesia hay hombres que no les importa mucho,
Allá afuera nuestras esposas, a nuestras madres las acosan y las exponemos a una situación difícil. Difícil. Entiendo, hay situaciones y lo entiendo, y debemos orar por sabiduría. Para cerrar, solo quiero comentarle esto. La Biblia dice que nosotros debemos proveer, y le hablo a los hombres, y aún le hablo a los hijos varones, y aún le voy a hablar a las mujeres ya mayores que pueden trabajar y cuidar de sus madres que están en casa. Escuche lo que va a decir la Biblia. 1 Timoteo 5:8 dice: si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y esto significa que si hay una viuda, una mujer sin marido por divorcio en su familia, usted debe cuidar de ella y evitar que salga a buscar recursos financieros que pongan en peligro su integridad y destruyan la responsabilidad que tiene de su hogar. 1 Timoteo 5:16 dice: si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para que las que en verdad son viudas, para las que en verdad son viudas. ¿Sabe qué estamos obligados usted y yo como iglesia? A ayudar a las viudas. Si hay alguna viuda que no tiene hijos, si hay alguna viuda que no tiene recursos, si hay alguna viuda que no tiene nadie quien la vea, es nuestra obligación como iglesia atenderle y proveerle lo que le hace falta. Pero si esa mujer tiene hijos, hijas, nietos, ellos tienen la obligación de cuidar de ella. Hace algún tiempo atrás estábamos en un trabajo y había un señor ya de edad ahí sentado, y le dije a mi hijo Josué, digo: mira, ese señor es el velador de aquí de la obra. Le dije: hijo, cuando yo tenga la edad de ese hombre, no me dejes abandonado ahí, cuida de tu padre. Y se reía. Ahora ya tengo aquí, aunque dice de la viuda, va, pero por lo menos que cuide de su mamá. Es tan cierto. Y miren, nos vamos a meter al punto de los hijos. Y cuando usted escucha hijos, usted dice: sí, mis hijos. No, usted también es hijo. Nos va a tocar a todos. Porque algunos de nosotros traemos algo, perdónenme la expresión, atravesado contra nuestros padres. Ya llegaremos. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas, o sea, las que no tienen a nadie o nada. Por eso Jesús, estando en la cruz, allá en Juan 19:26, asumen los teólogos que José ya murió. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Versículo 27, después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Tremenda tarea que tenemos por delante. Última. Una imagen sorprendente. Escuche lo que le va a decir la Biblia. Sorprendente acerca de cómo la Biblia describe a una mujer que no está en su casa. Proverbios 7:11. Ella es bulliciosa y rebelde, y sus pies no permanecen en casa. Si usted lee el contexto, está hablando de una mujer prostituta.
una mujer que no está en su casa y que sale y que va y que viene y que sube y que entra y que dice bulliciosa, rebelde y sus pies no permanecen en su casa, la compara con una mujer prostituta. Por supuesto que debemos entender el contexto, pero lo que está hablando es que no encuentra satisfacción en su casa, necesita algo más y esa búsqueda la lleva al pecado. Cuidado. Debemos pensar que esto es lo que dice la palabra de Dios y obedecerla, porque esto sienta las bases para que nosotros como iglesia tengamos familias sanas y cumplamos el plan de Dios para nuestra vida. Hay mucho que decir todavía, pero tenemos que continuar con el hombre. La próxima semana, el hombre, el rol del hombre. Entiendo que hay muchas situaciones y entiendo que hay mujeres que tienen que trabajar. Que Dios les dé su gracia y su sabiduría y las proteja. Recuerdo hace algunos años atrás que vino un matrimonio y me dijo ella, ¿entonces dejo de trabajar? Y yo le dije, bueno, la Biblia manda que tú estés en tu casa. ¿Sabe qué hizo? Dejó de trabajar. Se fue a su casa y ha estado con sus hijos desde entonces. Y hace un tiempo atrás me la encontré y me dijo, es lo mejor que he podido hacer. Ya cuando mis hijos crezcan un poco más, entonces voy y me desarrollo en lo que yo quiero, en lo que yo... Pero cuando tengo mis hijos pequeños, son mis hijos, es mi esposo, es mi hogar. No porque ¿sabe qué? Se va a arrepentir después. Incline su rostro, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde ya por la palabra que has hablado a nuestra vida. Entendemos, Señor, que la verdad, Dios, a veces tu palabra, la gran parte de las veces es difícil de digerir. Estamos inmersos en un mundo donde las cosas son totalmente contrarias. Estamos inmersos en nuestra propia sabiduría y creemos y pensamos que lo que sabemos y practicamos es lo mejor. Y por eso te pido el día de hoy, Señor, humildemente, que a través de tu palabra seas tú el que convenza, seas tú el que guíe, seas tú el que nos lleve a un nivel diferente, a un nivel donde podamos crecer, madurar, donde podamos, Señor, abrazar tu verdad. Gracias porque eres justo, fiel, bondadoso, misericordioso y porque a través de tu palabra nos llevas, Señor, a darnos cuenta qué es lo que está mal en nuestra vida. Te pido tu gracia, tu favor para mis hermanos en Cristo, para las mujeres que han escuchado con atención y con un corazón dispuesto a obedecer. Te pido que les ayudes y les des la capacidad y la sabiduría y que ayudes a cada uno de los maridos, Señor, aquí presentes, Señor, a ser pacientes, amorosos, comprensibles, tiernos, amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y te pido, Señor, que en este proceso que nos estás llevando a través de tu palabra para entender el plan que tienes para nuestras familias, nos hagas crecer. Y Señor, aunque no nos guste, aunque nos duela, aunque parezca una palabra dura, si ha de ser para que crezcamos, que así sea, Señor. En Cristo Jesús te lo pido y te doy gracias. Bendice a cada matrimonio aquí presente. A los jóvenes que no se han casado, dales la sabiduría que necesitan para rendir sus vidas a ti, buscarte y a través de ti, Señor, encontrar ese regalo, Señor, que es la mujer que tú tienes para ellos. En Cristo Jesús, Señor. Amén.